El Bermejo Mundo de la Calle Abierta, un recorrido por el patrimonio vivo de la Comuna 4. Tendremos callejones, casas ocultas, personajes, parques, lugares maravillosos que están en la memoria de cada uno de ustedes. Pasillos, guabinas, tangos y cantinas, lugares de encuentro y tertuliaderos al son de la guitarra, el tiple y la bandola. Historias gitanas, andar para arriba y para abajo, como el gobierno. ¡Vamos, vamos! A soplar fogones, a perseguir las gallinas en el cafetal, a contar las historias de las abuelas, con las cenas en las ollas de barro, y también a buscar mi pajarito. Buenas noches, amigos de la emisora de la Cuarta Estación y a todos los oyentes del programa Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Ahí en este momento hemos tenido un poco de dificultades con el sonido y en este momento hay de fondo un niño que quiere participar con su algarabía. Esperemos la calme un poquito. Bueno, queremos hacer una mención especial porque tenemos con nosotros a Carlos Tobón, artista plástico de la Comuna 4, vive en este momento en Moravia y ha sido un gestor cultural importante de la Comuna 4 y tiene proyectos interesantísimos, no solamente a nivel de lo que es la huerta que está funcionando en este momento en la Casa Museo Peronel, sino como todo el proyecto cultural y artístico que tiene en las calles de la ciudad y en las calles en particular de la Comuna 4. Pues queremos hacer una alusión importante al Museo Peronel, a la Casa Museo Peronel. Es un museo que fue, digámoslo, fundado en 1975, pero fue la residencia de Peronel Gómez desde 1936, cuando Juliana Scalaber vio por primera vez esas colinas tan hermosas del Alto Bermejal, lo que llaman en este momento Bermejal, el Cuatro Bocas. Por ahí subía el tranvía y ella vio esas colinas y se veía el río, los meandros del río de una manera espectacular. Ella dijo, aquí es mi casa. Ellos estuvieron buscando casa en varios lugares, pero aquí, en ese lugar, hicieron una casa. Recordemos que el maestro Peronel es arquitecto, ingeniero, arquitecto y constructor, y además gran artista plástico, tanto en la pintura como en la escultura, y sobre todo un personaje que fue un intelectual importante de su época, no solamente por su obra plástica, por su pensamiento filosófico, amigo de grandes intelectuales de la época, como Fernando González Ochoa, que algunas veces lo visitó en la Casa Museo. Y la Casa Museo ha sido, digámoslo, un lugar de encuentro de muchas personas, de muchos intelectuales. Y la Casa Museo está ubicada precisamente en el Bermejal, donde en un tiempo vivieron intelectuales de mucha categoría, como la familia Longas, arquitectos y pintores también, como estuvo también habitada por, digámoslo, algunos pintores y escultores y músicos de gran importancia. Cerca de la Casa Museo vivió Perli, un personaje importantísimo que estuvo con un personaje austrohúngaro que fue el que le dio el cine a color al cine colombiano. Son personajes importantes de la comuna. Y gente que en tiempos, digámoslo, de cuando era una residencia, esa casa era una casa enorme, con un jardín enorme, y precisamente hoy ya ese jardín enorme ha sido rehabilitado como un centro cultural de sembrados de semillas y de huertas caseras de carácter orgánico y ecológico, de una manera muy espectacular. Es un proyecto que hay que apoyar. Bienvenido al programa, mi amigo Carlos Arturo. Vamos a tener una tertulia muy interesante. Vamos a hablar un poco también después con doña Berta. Berta estuvo con nosotros en la museo hace poco y es una participante del Bermejo Mundo y nos va a hablar un poco de recetas de cocina y sobre todo de manejo de las huertas como medicina y como comida. Y al final vamos a tener una entrevista con Carlos de nuevo para hablar del proyecto artístico que él tiene. Bienvenidos al programa de El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Gracias a la emisora, gracias a los operadores de audio y a la gente que está conectada con nosotros. Bienvenidos. El cerrojo. Sí. La ventana del vecino.
Me estoy colando por la casa del vecino, la casa de Arturo Tobón. Él tiene como varias casas, una en Moravia y otra por aquí arribita. Carlos, bienvenido. Yo me metí a la casa para conversar un poco de las huertas. Qué bueno hablar contigo. Bueno, Fercho, buenas noches. Muchas gracias por la invitación en este medio pues comunitario que es la radio, ¿cierto? La radio comunitaria en este proyecto tan importante de la Comuna 4. Las radios comunitarias pues son, entre otros, una gran herramienta para la comunicación de las comunas, ¿no? De las comunidades, de los habitantes. Es cierto. Y ahora que la cuarta estación ya tiene un buen recorrido y ha recibido algunos premios de la alcaldía y que tiene un reconocimiento bastante grande, pues me encanta que la radio siga funcionando y que todavía siga siendo un medio de comunicación y de divulgación cultural de primera línea. Sí, entre los medios comunitarios, ¿no? Sí, los medios comunitarios. Claro. Algunos han desaparecido, ¿no? Como los periódicos comunitarios. Sí. Ha sido muy difícil sostenerlos, pero bueno, es una gran iniciativa y gracias por el apoyo y por la invitación. Gracias, Carlos. Muy bien. Vamos a entrar a la ventana del vecino, que es una de las partes del programa más interesantes porque es como meterse a un proyecto de la gente, un lugar de residencia o un lugar de trabajo. Y bienvenidos, amigos oyentes, con la ventana del vecino. Sí, la ventana del vecino. Se abrió. Bueno, como decíamos en la ventana del vecino, el invitado ahora es Carlos Arturo Tobón, del cual hemos podido tener una muy buena entrevista en la locación de la Casa Museo Pedronel Gómez, y queremos iniciar el programa precisamente con este video que hicimos allá, que tiene una importancia grandísima para la parte ambiental de la Comuna 4. Bien, amigos, vamos a iniciar conversando un poco con Carlos Arturo Tobón sobre las huertas, el proyecto importantísimo que tienen en la Casa Museo Pedronel, y vamos a escuchar una grabación previa que hemos hecho con él. Bueno, aquí nos acabamos de meter a la casa del vecino, nos metimos por la ventana, por la puerta principal, estamos en la Casa Museo Pedronel Gómez y estamos con Carlos Tobón. Y con Carlos Tobón vamos a hablar de dos cosas. Primero vamos a hablar de la parte de lo que son las huertas, ese proyecto tan bonito que está haciendo acá. Pero más adelante, en otro momento del programa, hablaremos de la parte artística y cultural, que es el desarrollo de una cantidad de murales con lo que llaman mosaicos, que es otro trabajo que él tiene muy importante. Hablemos de este proyecto. ¿Cuándo inició este asunto? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Tobón. Soy el coordinador del componente educativo de la Casa Museo Pedronel Gómez. Tenemos esta propuesta, que es una huerta de museo, que también es una huerta comunitaria. Se combinan pues los dos elementos, en tanto que por un lado pensamos la huerta como un espacio educativo, ¿cierto? Como un aula ambiental, pero también como un espacio para que los vecinos aprovechen pues los terrenos del museo y empiecen a sembrar, a cosechar sus propios productos, con el ánimo de que les sirvan pues para su propio beneficio. Este proyecto comenzó el año pasado, en el 2020, en el mes de octubre. Es un proyecto que es en compañía con Confama. Me parece muy importante. La vez que estuvimos en la inauguración, que creo que fue noviembre, diciembre, estuvimos hablando de que muchos vecinos traían acá parte del material orgánico que le queda en las casas para ir haciendo la compostera. Es correcto. Una de las
los objetivos de la huerta es que sea orgánica, ¿cierto? Y que sea autosustentable, es decir, que ella misma genere los abonos, los insumos para su provecho, ¿no? Entonces tenemos un espacio de compostaje donde los vecinos que participan del proyecto y algunos empleados también traen sus residuos orgánicos de casa. Normalmente las cáscaras, todos estos de residuos de comida que a veces quedan, los pueden traer y acá pues le hacemos un proceso de compostaje para luego convertirlos en abono, un abono orgánico que beneficia pues a la misma huerta y al cultivo pues que estamos atendiendo. Carlos, veo que no solamente hay plantas ornamentales, hay plantas de comer, de pan comer, digámoslo así, repollo, cilantro. Bueno, cuéntenos un poco el componente de este asunto. Bueno, lo que pasa es que el Museo Pedro Nel Gómez, para los que no lo conocen, pues es la casa donde vivió el maestro artístico Pedro Nel Gómez. Es uno de los artistas más importantes que tuvo Colombia a principios y a mediados del siglo XX. Él vivió acá en Aranjuez, ¿cierto? Aranjuez en los años 20, 30 fue un barrio donde las personas que iban ascendiendo económicamente en la sociedad construían sus grandes casas. Así que esta casa de Pedro Nel Gómez era una de esas grandes mansiones que tenía unos espacios verdes muy grandes. Aquí vivió el maestro durante el resto de su vida, ¿no? Desde los 35 años que se vino a vivir acá hasta que murió en el 84, 1984 él muere. Él aquí deja todo su obra, ¿no? En sí, deja más de 3.000 obras y hace una donación muy importante del predio y su propia casa. Entonces deja estos grandes jardines. Pedro Nel Gómez fue un gran seguidor o buscador de la naturaleza. Él tenía sus propios jardines, su propia huerta, él cultivaba sus propios mangos, naranjos, mandarinas, nísperos, y él se divertía mucho con su propia colección verde, ¿no? Nosotros, con el ánimo de retomar esa vocación que ya el maestro Pedro Nel Gómez había pensado para su casa museo, decidimos involucrarnos en este tema de las huertas. Y dimos el primer paso reforestando parte de las zonas verdes del museo con 100 árboles frutales, que son especies muy desconocidas, como el inchi, el algarrobo, ¿cierto? Son especies que están pues prácticamente en vías de extinción, o lo que se conoce como caramelos escasos, ¿sí? Son unos árboles nativos americanos, frutales, que algunos ya están pues en vías de extinción, como por ejemplo, no sé si conoces, hay una naranja que que es muy amarga, la toronja. Toronja, sí. Y la naranja agria, que también fue famosa. Entonces la toronja, hicimos una gran siembra de reforestación. Luego pensamos en, hacer la huerta comunitaria. Entonces nos acompañó pues un grupo de vecinos y la idea es desarrollar esta huerta en fases, ¿cierto? Esta es una primera fase donde hicimos estos módulos con un material reciclado. Unos artistas hicieron unas estructuras que las dejaron abandonadas, ¿no? Estos son los detalles del arte contemporáneo, ¿no? Que a veces no piensan en qué va a pasar con sus obras finalmente, así que las adaptamos, estas estructuras, como camas de cultivo. Tenemos otra área que la estamos destinando para plantas medicinales o especias, ¿no? Se convierte en una gran colección boticaria, ¿no? Natural, así que muchas señoras pueden venir, o personas que necesitan un piecito de alguna planta medicinal, como el matarratón, el pronto alivio, la ruda. La ruda, ¿cierto? que es muy importante. Hay una cantidad de plantas que son medicinales y que les pueden ayudar. Acá hay un grupo de personas que participan, entre ellos hay un artista que es apasionado por la botánica y nos ha ayudado a identificar, inclusive acá en las malezas, algunas plantas que son medicinales, ¿sí? Hay una que se llama la zarpoleta. No la conocía. Es una planta, ahorita la miramos, y la raíz huele a puro mentol chino, ¿sí? Entonces sirve para el estómago, para las quemaduras, para los problemas de la piel.
Entonces tenemos acá, inclusive en las zonas donde uno no cree, plantas que pueden aliviar y curar, ¿no? Por eso se dice que realmente en el mundo no hay malezas, sino buenezas. Es correcto, sí. Y esa es una nueva revolución, ¿cierto? Porque nos acostumbramos a que lo que tiene que ver con lo medicinal lo resuelve un señor que llama un médico y que está en un hospital y tiene una farmacia, ¿cierto? Donde están todos los elementos. Pero ustedes en la naturaleza, afuera de su casa, donde vean algunas plantas, donde crezca la maleza, ahí hay alguna planta que te puede servir para alguna dolencia que estés padeciendo en algún momento, sin recurrir a los químicos, ¿no? El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Una pregunta, Carlos. Sí, me parece muy importante lo que estás diciendo el recurso, digamos, botánico que hay alrededor de nosotros, que es muy importante. Y ese recurso botánico que hay que experimentarlo y que sentirlo y hay que hablar con nuestras abuelas, que son las que conocen ese sentido de esa botánica. Cuéntanos, han hecho encuentros con abuelas o con sembradoras o con personas, o se tiene un proyecto futuro de hacer un gran encuentro de huertistas, se puede llamar la palabra, de gente que siembra en la zona. Sería muy rico un encuentro ahí. Sí, muy bueno. Como te digo, eso apenas lo estamos empezando. Llevamos 5 meses, 4 meses. Aunque es un sueño del museo y de algunos de sus empleados hace tiempo pensar en desarrollar estas zonas verdes, darles un uso, una apropiación, ¿cierto? Un uso adecuado. Hay mucho que hacer. Por ejemplo, esa sería una genial idea, ¿cierto? Para en un futuro hacer un encuentro de huerteros y huerteras de la ciudad o también de estos herbolarios, ¿no? De estos yerbateros que tienen sus locales y hacer un encuentro con ellos y de pronto planear alguna charla sería muy interesante donde ellos nos cuenten. Don León, tú lo conoces, Don León Vargas, sí, es un luthier, pero una de sus profesiones ocultas él es naturista y él es capaz de tratar un montón de dolencias con las plantas. Verbo y Gracia, que él mismo pues tiene casi 100 años, 98 años y está como un roble, ¿no? Es un señor... Parece que toma los aguardienticos de vez en cuando. No ha querido revelar su secreto ¿cierto? De la longevidad. Pero entonces hay un montón de vecinos que tienen conocimiento, ¿cierto? Y que pueden compartir. Eso está muy bien. Entonces una de las fases que pensamos para futuro es ampliar las zonas de cultivo. Pero esto no porque el museo lo quiera, ¿cierto? El museo, digamos, su inquietud principal era tener unos espacios de difusión, de divulgación y educativos. Los vecinos que se fueron involucrando dijeron, profe, no, queremos sembrar más cosas, ampliar el espacio. Entonces eso ya sería una evolución de la mano de las exigencias de la misma vecindad que quieren sembrar en más áreas, ¿no? Quieren sembrar en el suelo y probar otros cultivos. Entonces eso es muy significativo, así que una fase importante es que vamos a adecuar otras áreas de esta huerta para cultivar con ellos otras cosas. Carlos, te pregunto, el mismo enmayado del jardín no serviría para digamos, lo que llaman cultivos verticales? Claro, algunas, por ejemplo aquí lo que vemos estas estructuras de bambú es porque ahí se sembró tomate, el tomate necesita una estructura. Algunas zonas de esa malla sirven, les pasa si hay algunas plantas que necesitan sol continuo todo el día, si no, entonces no crecen adecuadamente. Algunas trabajan con luz y sombra, entonces esas serían, por ejemplo, el pepino crece a la sombra o al sol pleno, entonces podría ser un buen candidato para esas mallas. También hay una cantidad, la ochuva, no sé si conoces la ochuva. La ochuva sirve para los problemas de la vejiga, para problemas de próstata, es un beneficio enorme para la salud. Se puede hacer un vino exquisito, ¿cierto? Porque la ochuva es dulce, se puede hacer un proceso de mosto con la ochuva y obtener un vino de excelente sabor. La ochuva acá en Colombia es una planta rastrera, ¿cierto? Y nuestros padres conocían esa planta en las cañadas, en los bordos de carretera, y era maleza.
pero hoy en día es una planta, es un fruto que en Europa es una exquisitez, o en Japón, o en la China, ¿cierto? Entonces es importante recuperar esas frutas nativas que muchos de nosotros, nuestros padres inclusive, despreciaban, ¿no? Eso no lo cogía, eso decían que era veneno, que era para las culebras, entonces... No solo somos nosotros, son ustedes los que nos permiten seguir creciendo. Destaca las producciones radiales que contienen temas de carácter social y comunitario. Nos complace anunciar nuestros últimos reconocimientos a mejor programa radial y mejor propuesta a la convivencia ciudadana en los territorios de los 11º premios de periodismo Alcaldía de Medellín. Y el ganador de mejor programa radial es Emisora La Cuarta Estación. ¡Eso! ¡Aplauso! Gracias. Y seguiremos contando contigo porque todas las historias cuentan. Todas las historias cuentan. www.lacuartaestacion.com. En los diferentes territorios estamos comunicadores, estamos periodistas y estamos muchos profesionales haciendo ciudad, haciendo país, haciendo memoria y haciendo convivencia mientras palpitamos desde nuestro territorio. ¡Ay, qué rico! ¿Palabras y fogones? Bueno, en esta parte del programa invitamos a Berta. Berta es una mujer muy importante en la Comuna 4, pertenece a la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 4, ha trabajado teatro y fuera de eso pues nos ha acompañado en muchas actividades de Bermejo Mundo y en particular también de la Cuarta Estación. Aprovechando que está con nosotros en el museo, pues llamémosla para que nos hable un poco de plantas aromáticas y toda cosa y hacemos un diálogo entre Carlos Tobón y ella. Bienvenida, Bertica. Pues en esta parte del programa sí quiero hacer como una especie de paréntesis muy especial porque tenemos aquí a Berta Bedoya, está con nosotros. Ella es una mujer que nos ha acompañado en el Bermejo Mundo con las recetas de la cocina, o sea, palabras y fogones. Y como estamos con Carlos, quiero que venga aquí y se nos integre, porque ella conoce mucho lo que fueron las huertas caseras en solares de las casas de Aranjuez, la familia y toda esa historia de la señora cuando tenía necesidad para un dolor de barriga del niño, cortaba una hierbita, ese tipo de cosas que estás contando. Ella nos puede también aseverar un poco y nos puede dar algunas recetas. Buenas tardes, Bertica, ¿cómo estás? Muy bien, rico que estés con nosotros, qué maravilla. Muy rico. Bueno, entonces en palabras y fogones, tú puedes preguntarle a Carlos preguntarte a ti, pero lo importante es que nos des unas 2 o 3 recetas de esas aromáticas tan ricas que se hacen en las casas. Bueno, es muy interesante. Por ejemplo, allí vi la planta de la hierbabuena. Es una planta que es muy, muy benéfica para el sistema digestivo. Vamos a verla también, enseguida. Por ejemplo, se hace esa infusión de la hierbabuena y se toma cuando uno almuerza, que come mucho y queda con el estómago muy... Ay, sí, bueno. Te tomas una aromática de esa en infusión y el estómago totalmente se relaja, porque es relajante, es digestivo y ayuda mucho al proceso del alimento, como a esa digestión, a mover el estómago bien. Bueno, también estuve mirando, hay una planta que se llama el anís. Eso sí le suena al maestro. No, Ave María, eso mejor dicho, ya dijo ya. Pero no es solo el anís, lo utilizan para el proceso de licor. El anís también es digestivo, quien creyera. Es una aromática que sirve mucho para el dolor estomacal. El anís hace la infusión y sirve para esos como pequeños cólicos que le dan a las personas o que nos dan en cierto momento. El anís tiene esa propiedad también de ayudar a la digestión y a quitar el dolor. Por eso le quita el dolor, maestro, cuando... Bueno, tenemos la penca sábila, ahí vi unas plantas de penca sábila, o sea, el aloe. Eso es una planta, dicen que cuando uno corta la hoja de la penca sábila echa sangre, porque viene ahora en Semana Santa
¿Qué pasó? La leyenda dice que con la penca sábila las mujeres que cogieron a Jesucristo le sobaron las heridas, ¿cierto? Para sanar. Desde ahí usted coge la hoja de la penca sábila, la corta y echa sangre, dicen las abuelas. Pero lo importante de esto es que si tú te quemas, coges ese cristal, lo sobas en la quemadura y te restaura la piel totalmente. Continuidad. Esa piel, sí. También, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy claro. La hermana mía ya tiene cáncer de seno. Y mi mamá todos los días, los tragos que le daba a ella era un vaso de penca, de gránulos, de trocitos de penca sábila con uva. Y eso ayuda mucho a la parte del cáncer, a aliviar mucho esa parte. O sea, que es una propiedad que tiene la penca sábila, lo mismo. Tú te caes, te raspas, esas raspaduras son las heridas, te sobas penca sábila y eso va sanando totalmente la herida y te deja la piel como nueva. Para las arrugas, aquí hay una señora setentenona, no, mentira. Wow. Pero verdad, si tú la utilizas en la piel, es algo muy restaurador, te mantiene la piel fresca y dicen las abuelas que quita las arrugas, yo les creo mucho a las abuelas. Bueno, esos son unos, ya Carlos me dirá que ha comprobado, que lo veo que tiene más cara de saber más de todo esto. Tiene cara de chamán. Que sí, claro, a mí sí, bueno. Porque hay pequeño con la penca sábila. La penca tiene un componente que se llama el cromo. El cromo es lo que llaman los higoelementos. Los higoelementos son el alimento del cerebro. El cerebro es un órgano muy complejo y tiene unos conductos muy microscópicos que se llaman las dendritas de las neuronas. Entonces el niño cuando nace, un bebé cuando nace, pues eso se han hecho los estudios, tiene un gran porcentaje de cromo en el cerebro, ¿sí? Y ese cromo se va perdiendo con el tiempo. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo el cromo. Y es muy difícil conseguir en la naturaleza alimentos que contengan el cromo para restaurar ese cromo que se va perdiendo, que venimos de fábrica pues con él. Y la penca tiene esa propiedad, que es muy rica en cromo. Entonces, para prevenir el Alzheimer, que el Alzheimer es la falta de oxigenación del cerebro y de una buena alimentación de higoelementos y ácidos grasos, lo que llaman los omega 3 y todo esto, que es alimento para el cerebro. Entonces es una idea muy importante que alguien, no solamente los adultos, sino los jóvenes, empezar a consumir la penca porque tiene mucho cromo que es ideal para el cerebro. Carlos, una pregunta que se me nace en este momento, porque escucho los pájaros, en este momento se sienten varios. Con esta siembra han regresado muchos pájaros, han tenido no solamente pájaros, sino otra fauna, digamos, lo que se haya, digámoslo, reactivado. Claro, porque mira, las huertas atraen insectos y los pájaros comen insectos, entonces hacen un control. Los pájaros vienen a hacer un control, porque llega la mariposa y pone los huevos se eclosionan, salen las pupas, los gusanos. Entonces los pájaros llegan y se lo comen. Entonces los vamos a ver por ahí rondando y haciendo la limpieza de los insectos que atacan la huerta. Y eso lo hacen mucho los campesinos. Los campesinos usan todos esos recursos naturales para controlar los animales que no son benéficos para la huerta, ¿cierto? Porque hay algunos que la dan. Pues obviamente ellos van a preferir un fruto maduro, que está ahí expuesto a comerse una hoja por ahí que está, ¿cierto?, amarga. Entonces hay muchos ataques pues de los insectos y es una forma de control. Bueno, veo que viniste con tu hijo, debe estar por ahí jugando. Me imagino que se siente feliz en este lugar, viendo tantos árboles, tanto crecimiento de plantas. ¿Cómo él se ha sentido y si comparte con otros niños de la comunidad? Sí, él es uno de los huerteros, pues cuando hay... Nosotros hacemos un encuentro con los huerteros, son los viernes, el primer viernes de cada mes. Entonces están invitados para todos los habitantes que quieran venir a incorporarse a este grupo de vecinos. Son los primeros viernes de cada mes. Si quieren pueden llamarnos al
887-8688. En ese número los agregamos al grupo de WhatsApp para que esté enterado pues de los encuentros. Y claro, ahí pasó un avión. Volver a repetir para que los oyentes escuchen bien dónde pueden comunicarse con ustedes. Bueno, entonces nos pueden contactar en el 314-887-8688. Es un grupo de huerteros. Ese grupo de huerteros está compuesto por adultos, mayores y niños. Entre ellos mi hijo, que viene y aprende sobre el cuidado de las plantas, sobre la siembra. Entonces, claro, la idea es que estos chicos se conecten con esos elementos, ¿no? Que no todo sea internet, televisión, ¿sí? Videojuegos, sino también volver a recuperar ese conocimiento que es ancestral. Volver a tocar la tierra, como dice el dicho. Bertica, tú naciste o viviste un tiempo en Santa Bárbara, uno de los lugares donde se siembra un mango famoso, el mango de Santa Bárbara. Conoces mucho de frutas, pero también aquí en la comuna se han sembrado algunas plantas con frutas. Por ejemplo, el museo tiene mangos, por decir algo. ¿Conoces, digamos, las frutas que hayan, digamos, proliferado en esta zona? Sí, nosotros acá en la Comuna 4 tenemos un gran potencial que es el aguacate. Acá en la Comuna 4 tú siembras una fruta y nacen 10 palos. No, verdad, pero es rico en el aguacate y en el plátano, el dátil, el plátano normal. Esta comuna ha sido generadora económicamente de esos frutales. El mango, pues ni decir, acá usted por toda parte de mangos, eso porque hoy en día nos hemos dedicado a acabarlo, ¿cierto?, para hacer los edificios. Bueno, también la cebolla ha sido un sembrado económico que ha ayudado mucho a muchas familias acá en la Comuna 4 a salir adelante. Esto eran unos cebollales, de hecho Moravia era un cebollal tremendo, grande. Entonces todos los que vinimos de los pueblos en ese momento sembrábamos. En mi casa se sembraron aguacates, mangos, mísperos, tenemos plátanos aún. Da mucho acá también lo que es el limoncillo, que es una aromática, y usted la tira y ella prende inmediatamente y da mucho. También eran unas fuentes de ingreso porque los habitantes de esta comuna las llevan a las plazas para vender. El orégano es algo esencial. Y hablando de las frutas, ese aguacate que da esta comuna y ese mango y los mísperos. Acá los mísperos, usted coloca una frutica y al momentico está el árbol de míspero. Y son frutas muy ricas en muchas vitaminas y tenemos cantidad de otras frutas acá en la comuna. Creo que Carlos sabe, yo caminando por aquí haciendo un recuento botánico, me encuentro que hay un arbolito que tiene como unas uvitas pegadas del tronco. Es muy escaso y además el sabor es delicioso. ¿Cómo se llama ese árbol? El cerezo del gobernador, le dice, o inchi. Los indígenas le llaman inchi, pero popularmente lo llaman el cerezo del gobernador. Es un árbol parecido al guayabo y se llena el tronco de puras uvas negras, como unas uvas negras. Es delicioso, es delicioso. Esos son los caramelos escasos acá sembramos algunos de. Sí, aquí sembramos, pero se demora en crecer pues porque es de crecimiento lento. Los árboles tienen algunos un crecimiento rápido y otros que es lento. Entonces, por ejemplo, el algarrobo, el cerezo del gobernador, la naranja, son árboles de un crecimiento muy lento. Uno les podrá ver cosecha en 10 años, ¿cierto? Hay que esperar un buen tiempo. Pero tiene una vida larga, tiene una vida larga, o sea que un naranjo puede durar 100 años dando naranja, ¿cierto? Un algarrobo puede superar los 100 años, porque tiene un periodo de vida muy largo y, mejor dicho, nos entierran esos árboles a nosotros antes que ellos morir, pues. Claro, Carlos, hay una pregunta también. Cerca al Parque de Aranjuez, por la 92, hay un árbol de mamoncillo. Y no sabía que había mamoncillo hembra y mamoncillo macho. Pero también la gente a veces desprecia el mamoncillo porque le destempla los dientes, que no hay que, pero creo que tiene beneficios de salubridad muy interesantes. Cuéntenos algo del mamoncillo. De eso sí no sé nada. El mamoncillo es una planta que también creo que las raíces, las hojas y la corteza se utilizan mucho como medicina, pero realmente es un árbol muy olvidado. Pues yo la verdad, yo soy artista plástico, pues yo todo este tema de la botánica lo he aprendido de manera empírica, entonces algunas cosas pues no las tengo por qué saber, es cierto, pero bueno. También el Parque de Aranjuez, yo hace 49 años vivo acá,
en la Comuna 4 en Aranjuez. Y eso hace que yo conozca un palo de algarrobo en todo el parque de Aranjuez. Y hay una época en que eso se llena. Y la algarroba también tiene unas grandes propiedades para la salud. Ahí tiene Carlos para que nos cuente, de eso sí sabe. Sí, ahorita está hablando Elsa un poco. En Argentina lo llaman el superalimento. Acá porque, no sé, ya hemos hablado de esto en algunos espacios, Fercho y yo, en Antioquia específicamente nos casamos con 3 o 4 cosas para comer. Con el frío de Cargamanto. Sí. Hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, acá que somos... el árbol del algarrobo se extiende desde Centroamérica hasta Sudamérica, ¿cierto? Es una especie endémica, podría decirse, de Colombia. Y acá no lo aprovechamos. Pero en Argentina hacen sopas, galletas, coladas, compotas, yogur. Hacen yogures, hacen un montón de cosas. La algarroba, lo que pasa es que la algarroba tiene un mal olor, ¿cierto? Y ese ha sido el desprestigio. Sí, huele a güey. Es por los orgánicos que tiene, ¿cierto? Unos componentes orgánicos muy importantes y unas propiedades, es decir, mira, un tomate, si ustedes quieren saber si un tomate tiene una buena carga nutricional, ustedes lo cogen de la tomatera y lo dejan afuera, ¿cierto? Si a los 3 días está podrido, ese tomate es excelente. Si es un tomate que dura más de 8 días ahí, ese tomate no tiene casi nada de nutrientes, porque los alimentos entre más nutrientes tengan, se descomponen más rápido o huelen más mal, ¿cierto? Pero el algarrobo tiene otra propiedad, y es una propiedad mágica. Los indígenas lo consideraban un árbol sagrado, igual que el guayacán. Sí, imaginen que el guayacán los españoles lo nombraron el lignum vitae, que es el árbol de la vida, ¿no? Y el algarrobo es un árbol que da una resina. Si usted lo corta, o el del peso, pues es un árbol muy grande, del peso a veces se abre y suelta una resina. Y con esa resina los indígenas hacían una especie de saumerio, ¿sí? Y huele muy bien, huele delicioso. Entonces si ven la paradoja, el fruto huele mal, pero la resina huele muy bien. Entonces la usaban en las ceremonias más importantes de los indígenas, usaban esa resina como saumerio, pero tiene propiedades medicinales. Si usted se corta o se quema y quiere que le cure rápidamente, usted coge esa resina, la pulveriza y se aplica, y él ayuda a sanar. Bueno, como estamos en el barrio, se escuchaba la música del vendedor de paletas, del vendedor de mango, el vendedor de... Eso es inevitable y es parte del asunto. Pero aquí nos podemos quedar hablando de plantas medicinales mucho rato. De verdad que vale la pena, y hay que volver a hacer más adelante un programa mucho más extenso. Pero tenemos otra segunda parte contigo que tiene que ver con la parte artística. Y creo que eso viene luego, enseguida, lo hacemos para poder dar a conocer un poco tu trabajo como artista plástico de la Comuna 4. Vidas en la vía. Bueno, Carlos, como estamos hablando ahora, hay una serie de elementos iconográficos de la Comuna 4 que son los murales, sobre todo la técnica del mosaico, que es una técnica bastante especial. Uno en particular que me encanta es el Epifanio Mejía, que hay en la Confama, pero hay uno que es iconográfico, que es el mural que se tiene en la Bermejala, entrando al parque lineal que conduce hasta el río, que es un niño con un dedo señalando el horizonte. Cuéntanos un poco ese proceso que tienes con la parte artística y los murales en la Comuna 4. Bueno, esta parte del arte, ¿no? Me preguntarán, pero este muchacho habla de botánica y de huertas y también es artista. Bueno, lo que pasa es que yo llegué al tema de las huertas por el compromiso del museo, ¿no? Con este tema. Pero como les decía, yo soy artista plástico y bueno, uno de mis trabajos ha sido la docencia y el muralismo.
En parte, pues el tema del mural, mis primeros pasos los doy con un artista también de Aranjuez que se llama Rubén Ospina. A partir de este aprendizaje, de estos primeros acercamientos al mural, ya decido yo emprender mi propio proceso y me interesó mucho la técnica del mosaico, que es una técnica que se hace con cerámica, con baldosas. Pienso mucho la relación de la obra mural con el espacio, ¿cierto? Muchas veces hablan los teóricos del arte de las funciones que tiene el arte, ¿cierto? El arte tiene varias funciones sociales. Tiene una función religiosa, una función pedagógica, una función política, una función contextual, ¿cierto? Cuando hablamos de contexto hablamos del espacio y del tiempo en el cual una obra mural se realiza. Mis obras murales muchas veces parten de formas y composiciones un poco retóricas, ¿no? No busco hacer composiciones muy elaboradas, ni que se conviertan en un código imposible de entender para el transeúnte. Busco que las obras sean asequibles al niño, al joven, al adulto que está recorriendo el espacio. Es decir, que ese mural se incorpore al espacio mismo de manera contextual, ¿cierto? Que dialogue con el entorno. No sé qué más te puedo contar. Sí, hay algo, Carlos, te interrumpo. Hay lo que llaman el Boulevard Peronel Gómez, que tiene que ver con el museo, la subida al Alto de Bermejal, o sea, la subida a Cuatro Bocas, fue decorada con la comunidad, pero me imagino que tú participaste en el proceso y me parece interesantísimo porque todavía quedan una cantidad de figuras, de mosaicos o de cosas como de baldosín hechas con figuras y con obras del maestro. Sí, bueno, Pedro Nel Gómez es un gran muralista colombiano, ¿no? Pedro Nel Gómez trabaja la técnica del fresco. Una iniciativa importante que desarrolló el Museo Pedro Nel Gómez fue con una intervención que la empresa de desarrollo urbano de Medellín, la EDU, tuvo en ese sector del museo, estableciendo un bulevar, unos corredores, porque el paso pues, para el transeúnte por ese sector era muy complejo, y un componente de esa intervención eran unas intervenciones de réplicas del maestro Pedro Nel Gómez, ¿cierto? Entonces se hicieron unos procesos de impresión sobre cerámica y se instalaron allí. Y otro componente con artistas de la zona para hacer una gran intervención en una fachada de casas de ese sector, y pues pintamos un gran Guayacán. Se hizo pues una intervención en la cual los vecinos estuvieron de acuerdo. Eso hace ya poco más de 10 años y todavía inclusive los vecinos se abstienen de cambiarle el color a su fachada, ¿cierto? Si van a repintar, pintan con el mismo azul que nosotros colocamos de fondo, o hacen lo posible por no tapar esa intervención. Es decir, que ya se convierte en parte de su espacio, ¿cierto? De su casa, esa intervención artística. Sí, me parece eso muy importante porque es como que la gente misma se apropie de esas obras y las estudie un poco, claro. Pero yo también he visto que no solamente tú eres el creador, sino que también desarrollas con estudiantes o con alumnos o con gente de la comunidad parte de los museos, de los mosaicos. Por ejemplo, con Cinestrato se hizo una intervención muy interesante en Confama con el Epifania Mejía. Es correcto, sí. Parte de estos proyectos de murales se hacen en asocio con entidades pues, que gestionan los recursos, con artistas también que participan en la elaboración. El muralismo en la técnica del mosaico es una técnica que requiere implementos como andamios, ¿cierto? Trabajar en espacio público, y eso implica que sea una labor ardua, ¿no? Que sea difícil de llevarla a cabo para un solo hombre. Pedro Nel Gómez fue muy valiente porque los murales que él hizo, que
son muchísimos metros cuadrados de mural al fresco, los hizo él solo, prácticamente sin ningún ayudante, salvo un oficial de construcción que le preparaba la superficie. En este caso, pues yo creo que es importante que dialoguen otras mentes y participen otras personas en la elaboración de estos murales, porque digamos que eso genera otra circulación de energías, ¿no? Hay otros elementos allí que empiezan a circular, y la participación colectiva me parece que es importante que exista en el arte actualmente, ¿cierto? Que ese individualismo del artista me parece a veces un poco engorroso, ¿no? Y creo que es importante esa articulación entre entidades, entre corporaciones, entre artistas. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Claro, una cosa que me inquieta mucho es la consecución del material. Yo me imagino tu casa y tú partiendo baldosas y quebrando baldosas y buscando baldosín en X y Y lugar para poder combinar todo eso. Debe ser una locura el arte de partir baldositas pequeñas para poder armar un mosaico. Sí, y además que necesitas un espacio muy grande pues para poder armar esto. Un profesor nos contaba en la universidad que el artista trabaja según el tamaño de su taller, ¿cierto? Si es un taller pequeño, pues trabaja formatos pequeños. Si es un taller grande, claro, pues ese artista no producirá obras grandes. Eso me ha llevado, pues yo no tengo un espacio muy generoso, muy grande, pero he podido desarrollar como unas estrategias y unas metodologías para poder hacer estos grandes murales en espacios pequeños. Entonces una gran obra la fragmentamos como si fuera un rompecabezas, ¿no? Vamos trabajando por fragmentos, de tal manera que solamente sabemos cuál va a ser el resultado final cuando se instala el mural. Cuando está instalado es cuando uno ya lo dimensiona y se ve, así era que estaba proyectado. Es un trabajo que se realiza de manera casi que virtual, ¿sí? De manera no virtual pues de la virtualidad del internet, sino de la concepción, ¿cierto? Un poco como se conceptualiza la imagen, es cuando vemos el resultado. Claro, otra pregunta. Yo recuerdo que ahí en la subida del Alto Bermejal... Bueno, eso es otra cosa que ha sido, digamos, un limitante para la técnica del mosaico. Claro. Adelante, Fercho. Sí, no, que había como un mosaico, algo así, hecho con tapas de gaseosa y de cerveza. Adelante, ¿también participaste en ese proceso, o ayudaste, o coordinaste alguna cosa de eso? Bueno, sí, te quiero como complementar un poco la pregunta anterior. Sí. Con respecto al material, ¿cierto? La materialidad que requiere estas técnicas del muralismo es, por ejemplo, el que trabaja el mural al fresco necesita muchísima cal, y cal apagada, que es la cal que se requiere, y pigmento. Sí, el mosaiquista necesita muchas baldosas cerámicas o piedra, ¿cierto? Que también hay unas técnicas de mural al mosaico que se hace con mármoles de muchos colores, y eso digamos que uno necesita un espacio de almacenaje, ¿cierto? En Colombia, como no tenemos acceso a canteras de mármol como ocurre en Italia, en las ciudades donde se desarrolló el mosaico, muy generosamente se conoce como Ravenna, la ciudad de Ravenna. Son ciudades donde el mosaico pues tiene un gran arraigo en la población y en los artistas. Los mosaicos de Pompeya, allá, ¿no? En las
en las montañas cercanas son canteras de puro mármol de muchos colores. En Colombia no tenemos mármol, ¿cierto? No tenemos mármol de colores. El artista que quiera trabajar el mosaico tiene que recurrir a la cerámica que se usa para los pisos de las casas, ¿no? Y eso implica unas grandes limitantes del color, ¿cierto? O sea, que la cerámica que encontramos en Colombia es la cerámica de los pisos de corona, ¿cierto? Que se usa para las fachadas, ¿cierto? De las cocinas y los baños. Y eso, hay una paleta muy limitada de colores, ¿cierto? Por ejemplo, acceder a un amarillo, como los que vemos ahí en esa imagen, es supremamente difícil en este momento, porque las empresas de colores, por ejemplo, pueden sacar una serie de amarillos o naranjas y azules y luego no vuelven a sacar esos colores, así que es muy difícil. Yo cuando encuentro un color de cerámica en la calle, por ahí de alguna demolición o remodelación que los oficiales botan los pedazos, si es un color importante, un amarillo, un verde, yo recojo y lo empaco en costales o como sea y me lo llevo para el taller, porque sé que en un futuro quiero hacer un mosaico y no tengo colores. Entonces uno va reciclando material, ¿cierto? Entonces, me parece también un acto muy simbólico el hecho de que se elaboren estos mosaicos muchas veces con materiales reciclados, que es el desecho del oficial de construcción o la remodelación de la casa, y esa basura se convierte como si fuera un acto sublime en un mural, ¿no? Es un acto muy poético. Muy bello, sí. Bueno, con la otra pregunta que me hacías era de lo que se hizo con tapas. Eso fue un proyecto con unos artistas, un colectivo de artistas, y la comunidad se hizo un retrato, y fue una experiencia muy interesante para la comunidad y para este grupo. Uh-huh. Pero no fue una obra mía, eso fue un ejercicio colectivo. Muy interesante. Carlos, tú sabes que en este momento la avenida Barranquilla se está llenando de murales y va a ser una especie de bulevar también muy interesante y de importancia para la Comuna 4. La cantidad de artistas están trabajando en eso. Y yo creo que tanto el trabajo tuyo como ese trabajo que están haciendo en Barranquilla, en la avenida Barranquilla, va a ser un motivo, digámoslo, para que la gente venga a la Comuna 4. ¿Tú qué piensas? Como que es un saludo a la Comuna 4 y alentar para que la gente trabaje en la parte artística. Claro, mira, yo siempre pienso que el mural debe incorporar una reflexión sobre el espacio, ¿cierto? Sobre el lugar donde se va a hacer. Y además debe incorporar una reflexión sobre la imagen que pretende, cuál es el propósito, cuál es su poética, cuál es su discurso, en qué función, ¿cierto? En función de qué, de una idea que se quiere promover, una idea política, una idea pedagógica, una idea poética, ¿no? Una idea crítica. Entonces, creo que el artista debe siempre pensar la obra no desprovista de esas reflexiones, ¿cierto? Porque es que el arte, como lo plantea Deleuze, el arte tiene la misma importancia que la filosofía y que la ciencia, ¿no? Es por las preguntas que se generan y por lo que logra. Pues estamos hablando que hay mosaicos de 3.000 años, ¿sí? Los primeros mosaicos que se hicieron en el mundo vienen de Sumeria, Mesopotamia, ¿cierto? De la edad de cobre, hace 3.000 años. Luego reaparece en Sumeria, ¿cierto? Por los hitas. Luego aparece esa técnica en los griegos y en el periodo griego romano. Surge también algo de esa técnica en los mayas, ¿cierto? En culturas mesoamericanas. Muy importante, sí. Y podemos saber de esas culturas a través del arte, ¿cierto? El arte conserva, es lo que plantea el arte. El arte es capaz de conservar una esencia, un pensamiento pasado de hace milenios, ¿no?
pues vamos a redondear con una despedida tuya y una saludo a la Comuna 4. Ok, bueno, muchas gracias a la Cuarta Estación, al maestro Fernando Cuartas por esta invitación para compartir pues reflexiones y parte de mi trabajo como artista. Espero pues que sigan adelante con el proyecto y a la orden cuando necesiten en cualquier colaboración. Gracias, Carlos, muy bacano el programa, a pesar de las dificultades técnicas, eso es casi inevitable, pero chévere, estuvo muy bien. Muchas gracias, de verdad, y contamos contigo para otro momento. Esta es La Cuarta Estación, una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora La Cuarta Estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti.